Bien, ejercicio número 13 de Python que dice: escribe un programa que calcule el factorial de un número entero ingresado por el usuario. El factorial de un número entero n, el factorial de n o n factorial se define en principio como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Ok, para que sea una idea o un ejemplo es que el factorial de 5, así se representa un factorial con ese signo como de interrogación, sería que esto es igual, 5 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por hasta 5. Esto es 5 factorial. Así que nos pide un programa que calcule el factorial de un número entero ingresado por el usuario. Así que bien, ya que hacemos esto, pues lo primero es, decimos que número es igual a un número entero y vamos a usar un input para que el usuario ingrese un número entero. Y vamos a decir ingresa un número entero, 2 puntos y listo. Ahora vamos a hacer un for en el cual va a ir de i hasta pues el rango que sería de lo que vale número, o sea más bien de 1 hasta lo que vale número, para irlo así multiplicando sucesivamente. Así que bien, lo primero vamos a hacer un for i in range, ok, y vamos a decirle que empiece de 1 a hasta dónde, pues tenemos que decirle que empiece de 1 hasta lo que vale número más 1, porque recordamos que en el for empieza aquí y hasta que es el último valor, cuando es el último valor no lo toma, se sale. Entonces nosotros queremos que tome el número que es, más después cuando sume el 1 ya no va a entrar. Ok, así que bien, vamos a dar 2 puntitos y listo. Y aquí vamos a decir que el factorial es igual a factorial por la i, ¿ok? Entonces, esto va a ser una multiplicación sucesiva. Primero va a decir el 1 por 0 que vale esto. Bueno, es decir, de hecho tenemos que declarar que factorial es igual a 1 antes, porque ya lo estamos usando como variable antes de declararlo. Entonces, 1 por 1 es 1. Después esto vale 1 y ahora esto vale 2. Entonces 1 por 2 es 2. Ahora esto vale 2, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Así que ya tenemos ahí nuestro programita hecho. Ya simplemente vamos a imprimir el resultado. Vamos a decir print con un f string, usamos f y ponemos estas comillas y decimos el factorial de, y vamos a poner el número que ingresó el usuario es, y ponemos el resultado que sería factorial y listo. Vamos a correr el programa a ver qué sucede y vamos a ingresar por un número fácil, por ejemplo el 3. ¿Qué quiere decir? Va a ser la multiplicación de 1 por 2 por 3, que será 1 por 2, 2 y 2 por 3, 6. Vamos a probarlo. Y listo, el factorial de 3 es 6. Vamos a probar el 4. Estamos en 6 por 4, 24, así que está bien. Vamos a probar un número más difícil, por ejemplo el 10. Como pueden ver es un número bastante grande. Así que bien, esto va a ser todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Adiós.